Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Me alegro de verles a todos. Y hoy vamos a terminar con la serie de dones, de los dones espirituales. La verdad que en estos 2 domingos pasados se quedó corto, me temo, de tiempo, de poder tratar todo lo que lleva este tema, porque no podía ser de otra manera. La palabra de Dios es profunda. Y hoy nos toca hablar acerca de los ministerios de la iglesia. Y es un tema muy interesante y la idea o el propósito mío no es solamente que uno, aparte de aprender y saber por qué Dios instituyó ministerios en la iglesia, sino extraer de la palabra de Dios algunos principios espirituales para que sepamos, hermanos, que por lo menos al saber de esos principios en nuestro interior haya algo de parte de Dios que nos despierte y que active algún área de nuestra vida en decir, Señor, debo cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra ministerio, que vamos el texto principal es Efesios 4:11, versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, porque la palabra ministerio es la palabra que emplea para estos ministerios, es la palabra diaconía, que significa servicio. Es un servicio, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú me dices, Pastor Julio, estás diciendo servidor Julio, ¿vale? Es un servidor. Y vamos a ir viendo cuatro cosas, 4 áreas muy importantes de esto, y vamos a mirar también aspectos que deberíamos bien de tomar nota, guardarle, depositarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Son principios espirituales. Por ejemplo, antes que nada, las 4 cosas que vamos a ver es, lo primero, propósito general de los ministerios. Segundo, requisito que se debe tener para ejercer estos servicios a la iglesia. Tercero, clasificación de cada uno de ellos. Y por último, la función de cada uno de estos ministerios que vamos a ver que son para nuestra enseñanza y es de mucha bendición. Lo que antes de empezar, hermanos, miren, 1 Corintios 3:5 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Servidores de Dios por la cual habéis creído. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Solamente en este pasaje, lo que nos está dejando claro es que los servicios, yo voy a emplear más la palabra servicio que ministerio a lo largo de la predicación, estos servicios están dados a la iglesia como un regalo de Dios para el servicio de la iglesia. Luego, lo que vamos a ver es los requisitos, el propósito y demás, pero vamos a ver para qué Dios pone estos servicios, ¿vale? La cuestión, hermanos, es que estos son regalos para la iglesia y que de entrada nomás tenemos que dar gracias a Dios que haya personas puestas por Dios, no por el hombre, para que hagan una función servicial conforme al corazón de Dios y no de los hombres. Amén. Así que, ¿cuál es el propósito general de estos ministerios? Una de las cosas que vamos a ver que estos 5 ministerios, miren, estos 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, se podría decir que es como un cuerpo, es como podríamos decir que es un servicio con 5 funciones o roles distintos, pero es un servicio. El principal servicio está en, ¿qué dice Efesios capítulo 4? Vamos a leer el 11. Dice el 11, y él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿vale? Pero en el versículo 12 nos dice para qué, cuál es la finalidad, cuál es el propósito de estos 5 dones. ¿Y qué dice? A fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la primera curva de la carretera, amén, hermano. Hasta ahora vamos bien rectitos, qué lindo. Los pastores son servidores, pero miren para qué sirve un pastor. Un pastor sirve para levantar pastores.
Y ahora voy a hacer más explícito de esto, ¿vale? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar en griego es madurar, madurez. Es proporcionarte los elementos espirituales necesarios para que tú, tarde o temprano, termines ejerciendo un llamado de Dios, de parte de Dios, para también enseñar, instruir. Amén. Porque si ustedes observan de estos 5 ministerios tenían la función principal de enseñar e instruir. No tenían otras cuestiones más que de enseñar e instruir. Así que lo primero, madurez. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:17? Dice, 2 Timoteo 3:17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchen esto. En el versículo 16 de 2 Timoteo 3, un versículo antes de que acabamos de leer, Pablo le está diciendo a Timoteo lo importante es la función que tienen las escrituras. ¿Y ustedes se acuerdan para qué sirve? Para enseñar, redarguir, instruir, corregir. Es la misma función que tienen los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. La misma. Cuando tú ves las características de la palabra de Dios, son exactamente las mismas características que debe tener un pastor. Luego vamos a ver varias cosas, hermano, que llama mucho la atención, porque cuando nosotros hablamos de pastor, es una expresión que utiliza la palabra de Dios para mostrar en cierta manera una función muy general, una función amplia, pero que tiene una función particular, que no es otra cosa que de enseñar. Luego vamos a ver qué diferencia hay entre instruir y enseñar. Pastorear, la función de un pastor, la función de un maestro. Enseñar, instruir, ¿vale? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, el primer propósito que tienen estos dones es traer, hermanos, madurez en la iglesia. Y créeme que uno de los problemas más grandes que tienen las iglesias modernas actualmente es la falta de madurez de los miembros. Porque no tienen pastores cualificados conforme al corazón de Dios para instruir y enseñar conforme a las escrituras al pueblo. Y el pueblo tiene un carácter de eternos adolescentes que carecen de facultades, carecen de elementos proporcionados por la palabra de Dios y personas que nos vivimos quejando y somos pendulares. Podríamos hablar con esto, extender, ¿vale? Como a veces iglesias que ven la figura del pastor como que el pastor es un semidios. Otros como que es un pobre servidor que tiene que estar a los pies porque para eso se ha puesto, para que me sirva. Tanto una cosa como la otra, lo que están demostrando es una ignorancia y una inmadurez acerca de las cosas de Dios y de lo que significa ser servidores. Porque a lo largo de la predicación te vas a dar cuenta, hermanos, que fíjense en estos 3 ministerios, evangelista, pastor y maestro. ¿La iglesia está llamada a evangelizar, sí o no? ¿Vale? Pero no por ello significa que todos tengamos el ministerio de evangelista. ¿La iglesia está llamada a pastorear a la ciudad, a la gente? Sí. Y no significa que todos sean pastores en cuanto a oficio, ¿vale? ¿Está llamada la iglesia a enseñar la palabra al prójimo? Amén. Pero no por eso significa que seamos maestros. Pero ¿se dan cuenta qué significa perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Significa que aunque tú no vayas a ser a lo mejor nunca pastor, aprendas a pastorear a la gente que Dios te pone al lado tuyo. Y pastorear significa dar buenos pastos, apacentar. Yo no soy pastor, pero yo a la gente que Dios me pone en el trabajo, le pastoreo, le instruyo, le enseño, pero primero le evangelizo, si hace falta.
Así que, hermano, por eso no es un bloque. Si el que es maestro ya no es nada más, ya no puede ser pastor, no, pero es maestro, no. El que es pastor ya no puede ser maestro, no puede ser evangelista. Miren, esto es como un don, un cuerpo que tiene varias funciones, ¿vale? Yo he conocido a personas que tienen el ministerio de evangelista y ¿sabes en qué se caracteriza? Que tienen una carga por el perdido. Siempre están hablando de cómo alcanzar a los perdidos. Y siempre los vas a ver estudiando la palabra de Dios para ver cómo alcanzar al perdido. Pero yo he visto que estos hombres temerosos de Dios, porque ahora luego vamos a ver requisitos, temerosos de Dios, les ha tocado por un tiempo determinado tener que pastorear una iglesia. Y lo ha pastoreado muy bien. ¿Por qué? Porque tenían un corazón conforme al de Dios, vivían en el temor de Dios, y aunque tengan el ministerio de la enseñanza al perdido, pudieron enseñar también al pueblo. Posiblemente no era su ministerio, porque luego Dios tuvo que levantar un pastor, ¿vale? Y yo he conocido pastores, yo tuve mucho tiempo evangelizando en las calles, con megafonía, con parlantes, subiéndome a un esto. Y saca que a mí me encantaba el evangelismo de poder, evangelismo de impacto, no hacer un compendio teológico, sino ir directamente al corazón. Pero yo no tenía el ministerio, ni tengo el ministerio evangelista, pero he podido evangelizar. Y algún hermano me ha llegado a decir, wow, este tiene el ministerio evangelista. Bueno, gracias hermano, pero no. Y hay pastores que enseñan, mejor dicho, instruyen como un maestro, sin ser maestro específicamente. Como hay maestros específicamente que también enseñan con su ejemplo. Porque de todos estos ministerios, hermano, si hay una de las cosas, cualidades, requisitos, es que haya santidad, integridad, temor de Dios. Así que una de las cosas que proporciona es madurez a la iglesia. Y la segunda, por eso dice, a fin de perfeccionar, o sea, madurar a los santos, para que puedan ponerse obras del ministerio. ¿Qué dice en 2 Timoteo 3:17? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vale? La segunda cosa que proporciona estos ministerios es conocimiento, es la unidad a través del conocimiento de Dios. Saben que la unidad es algo que la da el Espíritu Santo, pero nosotros somos mandados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esa unidad no viene sin más, no es así. Porque Ezequiel, Rebeca, Edward, Jairo, Iván, Alfredo y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos distintos. ¿Y quién es el que nos ha convocado aquí como hermanos con el cuerpo de Cristo? El Señor, que Él ha redimido nuestra vida y nos ha convocado a todos para formar el cuerpo de Cristo, ¿vale? Pero cada miembro tiene una función determinada dentro del cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿y qué dice? Sigue diciendo versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y te digo, no hemos llegado a esa meta, amén. Estamos puestos los ojos en Jesús, autor, consumador de la fe, pero que tenemos por delante que correr una carrera con paciencia. Y puesto los ojos en Jesús, ¿sabes qué significa? No dejes de aprender la palabra de Dios para vivirla, no para acumularla, sino para vivirla. Para vivir una vida de obediencia a Dios, rendida a los pies de Cristo, porque la palabra es vida. Y si uno no vive, no sirve para nada. Uno, la palabra debe vivirla conforme a ese amor a Dios, esa intimidad con Dios, esa comunión y ese anhelo y deseo de querer agradarle en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Ahora bien, requisitos. Aquí, claro,
no podemos estar hablando, podemos hablar de ministerio, funciones, lo que hace, lo que no hace uno, que lo vamos a ver, evidentemente, para que ustedes se armen de un bosquejo claro de esto, porque aunque parece sencillo, lo es, ¿vale? Pero aunque parece fácil de entender, tiene sus puntos que hay que aclarar bien. Pero miren una cosa, hermano. Hasta llegar uno a ser pastor de una iglesia, hay lo podría llamar procesos o 3 elementos necesarios para poder llegar a ser pastor de una iglesia. Y estos 3 elementos son: uno anhela, Dios constituye, la iglesia reconoce. Yo anhelo, Dios constituye, o sea, levanta, y la iglesia, ¿qué dice? Reconoce. ¿Reconoce qué? Reconoce los requisitos que ahora vamos a ver que la palabra de Dios pone. Y la falta de madurez muchas veces es que confundimos una buena persona con un buen siervo. Yo puedo ser buena persona, pero no ser un buen siervo. Pueden decir de mí, qué amable, qué Julio, qué majo, qué buena persona, pero eso no significa que sea llamado a pastorear. Miren, ¿qué dice primera de Timoteo 3:1? Dice, palabra fiel. Mientras van buscando, yo aprovecho a beber agua. ¿Saben por qué voy un poco rápido, hermanos? Porque lo voy a tratar de condensar lo más que se pueda, ¿amén? Pero a mí me cuesta a veces porque en mi corazón está el querer. Y venga, esto no, ven. Primera de Timoteo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, pastor, maestro, obispado, buena obra desea. Y os digo, cuando un hombre anhela ser pastor, miren, por lo general nadie anhela ser pastor, ¿vale? Por lo general te lo digo yo. Nadie dice, yo quiero ser pastor. ¿Saben por qué? Porque el pastor es el ministerio más sufrido que hay. De mayor responsabilidad. Tienes que hilar fino. Ay de lo que vayas a decir. Ay de lo que vayas a hacer. Ay de tu testimonio para con los de afuera. Pero el primer requisito, cuando uno anhela, es porque hay un llamado interior de Dios. Pablo, ¿qué supo decir? Cuando decía, yo si predico el evangelio, no recuerdo, aquí lo tengo el texto, pero bueno, luego lo voy a buscar y se lo voy a dar. Pero dice, cuando yo predico el evangelio, dice, yo lo predico, pero que necesidad me ha sido impuesta de predicar el evangelio. Pero ay si no predico el evangelio. Pablo no fue servidor de Dios a sus propias expensas. No tenía nada que hacer, lo vio bien ser apóstol y levantó la mano y le dijo, Señor, ¿puedo ser yo apóstol? ¿Usted se acuerda del llamado de Pablo cuando el camino a Damasco? ¿Vale? Ahora yo te voy a demostrar a ti lo que sufrí por el evangelio. Y Dios lo llamó y ese llamamiento es tan eficaz que no se puede uno resistir. Hablando de manera vulgar, es como que se te despierta un gusanillo dentro que tú dices, no puedo dejar de hacerlo. Y a veces en la vida, porque somos hombres, y uno pasa por a veces situaciones muy difíciles donde la carga te parece muy pesada, que tú te gustaría carga decirle así, toma, que la lleve otro. Pero no puedes. Es como la responsabilidad de los padres hacia sus hijos. ¿Cuántas veces yo no he oído decir a un padre, a mi hijo lo agarraría y lo vendería por ahí? ¿Verdad? Porque te tiene hasta aquí. Pero como hay amor, y esa frase que dicen, hasta que no seas padre no vas a saber lo que se siente por un hijo. Bueno, hasta que no seas pastor no se sabe lo que se siente por una iglesia. Te lo digo así. Y yo cuando hablaba del pastor, del amor, sí, intelectualmente vale, sí, lo entendía, pero hasta que uno es pastor, estás ahí. Y te viene un hermano
con unos problemas, unas situaciones y a cargar. Y más te vale que estés bien conectadito con el Señor, porque justamente, ¿qué decía? No te apoyes, ¿qué? En tu propia prudencia, aun cuando la prudencia es buena. Yo tengo que tener una intimidad con Dios, porque ¿quién es el que edifica la iglesia? El Espíritu Santo, Cristo. Y yo, como dijo Pablo, mero servidores por la cual habéis creído, o me toca sembrar o regar tu vida, nada más. Pero el crecimiento lo da Dios, que es el que tiene la importancia aquí, ¿vale? Así que, por un lado dice, el hombre anhela porque escucha un llamado. Dios constituye porque ve fidelidad. ¿Qué dice en Efesios 4:11? Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, él mismo constituyó. Y en 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y presta atención en esto, hermano. El que Dios te tenga por fiel no significa que yo viva la vida como me da la gana, pero Dios, como hay un llamado de Dios, Dios va a decir, venga, no importa, este requisito no lo cumples, aquel tampoco, pero no importa, ¿vale? Yo te tengo por fiel, porque eres tan bueno, Julio, tienes un corazón. No, hermano, vuelvo a repetir, no es por ser buenos, es por ser fieles. La cantidad de problemas de una iglesia, porque la tercera parte es que la iglesia reconoce el llamado, la fidelidad, los requisitos y el levantamiento espiritual que Dios hace. Entonces la iglesia dice, amén. Y yo te voy a decir una cosa, hermano, porque ahora vamos a ver requisitos. Si tú, hermano, como miembro del cuerpo de Cristo, pasas por alto, en mi vida como pastor, escucha lo que te digo, en mi vida como pastor, pasas por alto, y tú sabes que hay requisitos que yo no estoy cumpliendo como pastor, pero tú, porque me aprecias y me amas, me reconoces como pastor, estás infringiendo en pecado. Y ya no eres víctima, eres culpable. Por eso madurez, te conviene que seas maduro por tu propia vida, por tu propio beneficio. Porque yo no dejo de ser un mero hombre, hermano. Y que hoy yo las cosas las tengo claras porque tengo temor de Dios, pero yo no sé las vueltas de la vida. Manténganse firmes ustedes mismos. No esperen que el pastor sea el que les dé la comidita en la boca toda la vida. Porque ustedes se tienen que levantar el ministerio, aunque tú no vayas a ser pastor. Posiblemente nunca pises un púlpito, pero te va a tocar pastorear a cientos y cientos de gente en tu vida. Es que mi pastor no hizo, no tal, no cual, no cual. Culpable. Porque tú eres el que tienes que reconocer por tu madurez quién te va a pastorear a ti. Que no es cualquiera. Así que, 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Esto sí que no me voy a extender aquí, pero quiero dar, porque no puedo hablar de los ministerios sin hablar de esto. Es imposible, ¿vale? Requisito. 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Pero para que Dios me halle fiel a mí, escucha esto, para que Dios me halle fiel a mí y me constituya pastor, es necesario que el pastor sea irreprensible. A ver, ¿significa eso que a mí no se me puede decir nada porque soy pluscuamperfecto? No, Julio es tan intachable en todo que no se equivoca nunca. A mí han venido hermanitos a decir, usted ha dicho una cosa que no tenía razón. Hermano, soy hombre. Y no solo que sé que me he equivocado, sino que les garantizo que me seguiré equivocando en cosas. O sea que, pero como sé que la iglesia es madura y no juzga, sino bendice, ¿vale? Entonces vamos creciendo con el crecimiento que da Dios. Y que yo hoy soy pastor, mañana igual puedo dejar de serlo. Porque yo no me aferro al ministerio a menos que Dios quiera que yo esté ahí.
Pero yo no me aferro a nada, hermano, y vamos a ver más cosas, ¿vale? Porque si uno lo hace por amor a Dios. Y esto siempre lo digo. Un pastor de verdad sirve al Dios de la obra, no a la obra de Dios. Al Dios de la obra. Y los hombres se benefician por ese servicio porque hay un amor. Cuando yo sirvo al Dios de la obra, resulta que yo amo a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Y cuando la iglesia se beneficia es porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Y eso es un pastor. Pero recuerden esto, eso es un principio espiritual que no es solo para el pastor, ¿eh? Porque ustedes son llamados también a ejercer un lugar de influencia y un lugar de autoridad y de responsabilidad de la iglesia. ¿O ustedes se creen que la iglesia es venir, sentarse cómodo aquí, calentito y demás? Escuché una palabra, me voy a mi casa hasta el otro domingo. Nos habremos equivocado. Habremos estado pastoreando mal. Así que irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Ahora viene la lista. Marido de una sola mujer. ¿Vale? Sobrio. Sobrio, hermano. Y la sobriedad tiene que ver con muchas cosas, pero una de ellas es la templanza. No ser visceral. No ser, primero hago y luego pienso. 2 pasitos para adelante, 1 pasito para atrás, 1 pasito para adelante, 3 pasitos para atrás, 4 pasos para adelante, 2 pasitos. Es porque ¿sabe qué pasa? Que no lo había pensado antes. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra carácter? Imagen. Y nosotros somos llamados a tener la imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Ustedes lo han visto alguna vez al Señor improvisar? Bien intencionado, Bien intencionado, pero improvisa. Venga, aquí vamos a ir a tal ciudad. Yo aquí el Señor no me va. Vamos a ir probando. Y cuando terminas, pasan los años y terminas dándote cuenta, hermano, que a lo mejor tú estabas ahí por lo que sea, terminas la iglesia. Ahora, cuando necesita la fuerza, la iglesia no la tiene. Porque han pasado años, pim, pam, pam. Que no se trata de hacer muchas cosas. Se trata de tener la mente de Cristo y tener un corazón conforme al Señor. Seguimos diciendo, prudente. No te apoyes en tu propia prudencia por muy buena que sea. Oye la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo no soy prudente porque no paso tiempo con el Señor, porque yo soy un campeón, ¿vale? Pues ¿sabes quién va a salir perjudicado? No solamente yo a la larga, y yo lo he visto así. Toda la gente que me rodea, los coleguillas, los amiguetes, los tal, los cual y demás, terminarán tarde o temprano habiendo dado vueltas, creyendo que avanzaban espiritualmente y terminarán mal. Y los digo por experiencia además. Cuidado, porque no todo lo que brilla es oro y no todas las cosas son malintencionadas, pero hay mucha ignorancia en la iglesia. Que si la hay. Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino. El Tito dice no dado mucho vino, ¿vale? Se lo digo, no dado mucho vino. Dice, claro, no dado el vino significa, hermano, que viene el pastor, es que fue un delito que tuvo el pastor, ¿vale? Bueno, para que el que no lo sepa, yo bebo una copa de vino todos los días en la comida. Y no saben lo bien que me hace para el estómago. Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que bebas vino en la comida por tus dolores estomacales. Porque el vino tiene unas enzimas, unas cosas que, bueno. Pero de ahí, pregúntale a Sony si alguna vez me vio un poquito así. ¿Vale? Pero bueno, eso es otro tema que podría ser para un debate, un estudio, ¿verdad? Pero bueno, no tiene que ser borracho. ¿Vale? Pero escucha, no pendenciero. ¿Qué es un pendenciero? Pendenciero, hermano, ¿qué es? A ti tú no me la haces a mí, si el que me la hace me la paga. Hermano, el fruto del Espíritu Santo tiene que brillar. Porque yo hoy puedo estar diciendo grandes verdades aquí y a la vuelta de la esquina tú me ves a mí siendo un pendenciero, siendo agresivo y eso no tiene que morir. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vale? Y la lista sigue. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas.
¿Qué quiere decir? Claro, lo primero que a mí me viene aquí, hombre, el pastor trapicha con droga y bueno, él es un trabajo secular que tiene para ganar más. Eso es muy evidente, ¿vale? Pero ¿saben cuál es una de las ganancias deshonestas que se ven muchas en las iglesias de los pastores? Cuando los pastores viven de la iglesia, no por la iglesia. Y los miembros dicen amén, porque como es un Dios o un semidios, nadie dice nada. Yo no estoy aquí para sacar ningún tipo, escucha esto, ningún tipo de beneficio económico. Y aún te digo más. Porque yo les podría, como le dicen aquí, como es, endulzar la píldora. Tranquilamente. Porque yo les podría decir, hermano, soy pastor, ¿vale? Y yo tengo propósitos espirituales. Como por ejemplo, yo soy escritor de libros. Y utilizo la iglesia para financiar mi ministerio. Y todos por falta, por ignorancia y falta de madurez, amén. Porque a Julio lo queremos un montón. ¿Vale? Cuidado, hermano. Porque ni un céntimo nos pertenece cuando nosotros damos a la obra de Dios. El que administra como fiel mayordomo la economía tiene que tener temor y temblor delante de Dios de cómo manejamos las finanzas de Dios, porque eso es de Dios. Y a Él vamos a rendir cuenta. Hermano, si vamos a rendir cuenta por nuestras palabras ociosas, no os hagáis maestro muchos de vosotros que recibiréis mayor condenación, cuanto más cuando Dios ve anomalías en nuestras finanzas. ¿Qué pasa si yo les digo, hermano, hay que ofrendar al Señor? Amén. Hay que ofrendar al Señor. Y ustedes dicen, amén, hombre, Dios, la palabra. Pero después descubren que yo no solamente no ofrendo, sino que encima trato de vivir de los fondos de la iglesia por algunas cuestiones mías personales que tienen que ver con el ministerio y con Dios y con la iglesia. Claro, dice, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Obvio. ¿No sabemos decir nosotros que iglesia sana, familias sanas, iglesia sana? Pero si yo como pastor, ustedes ven que haya anomalías en mi familia, anomalías de las que sean, desorden, esto, año tras año, problemas por aquí, ¿qué va a pasar? Ustedes siendo maduros, ¿qué van a decir? Pastor, quiero hablar un segundito con usted. Miren, yo personalmente no lo sabe nadie, pero yo he visto que trata mal a Sonia a veces. Yo veo que usted no suministra para su casa. Yo veo que en lugar de gastarse el poquito dinero que usted tiene para pagar la luz y para pagar su gas, usted lo malgasta en otras cuestiones que parecen... Me lo tienen que decir, hermano, porque me van a beneficiar. ¿Saben por qué? Porque si en última instancia me tengo que retirar del pastorado, yo prefiero entrar al cielo. Bien, porque hubo hermanos que me supieron decir en la cara con amor las verdades del evangelio. Aunque yo llegue al final no siendo pastor, porque a lo mejor no cumplo con los requisitos, aun cuando hay un anhelo. Pero Dios tiene que hallarme fiel. No es solamente anhelarlo, que Dios me haya fiel. Y estas cosas no se ven de un día para el otro. Estas anomalías se van viendo por los años. Y llega un momento cuando la bola de nieve se hace grande, sálvese quien puede. Pero no son víctimas, culpables. Así que, y la lista sigue. Y dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Aquí hay mucho que decir. Con buen testimonio es para con los de afuera, qué decir, ¿verdad? Pero Tito 1:5-7, quiero hacer una puntuación porque también la lista es muy parecida. Y en el Tito capítulo 1, dice, versículo 6, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución y rebeldía. ¿Qué es un hijo creyente? Es un hijo que ya reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Vale? Dice, porque el obispo, el pastor, debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado. Yo, estoy que hacerlo porque yo entiendo de parte de Dios. Y toda la iglesia me está diciendo que no. Pero como soy obstinado, Entonces,
Esas cualidades, ustedes las tienen que estudiar, ustedes las tienen que leer, ustedes tienen que orar. Por eso yo muchas veces cuando veo por ahí iglesias que son mal pastoreadas y en lugar de pastorear se enseñorean de la grey y trasquilan al rebaño y demás, siempre me encuentro con que gran parte de la culpa la tiene el rebaño, la tiene la iglesia. Porque se cree que toda la responsabilidad y autoridad en conducta, en fe y demás, la tiene el pastor. Y si él me enseñó mal, se siente, la culpa es de él. No, hermano, ¿eh? Eso puede ser para un recién convertido, ni para un recién convertido. Ahora bien, miren el nivel de santificación que Dios demanda, que si para un ministerio espiritual de índole, de enseñanza e instrucción, tiene estos requisitos que son fuertes y rígidos. Imagínense cuando, por ejemplo, cuando habla de los diáconos. Saben que una cosa es, la palabra servicio es diaconía en griego, pero hay un ministerio que es ministerio de diaconía. Y uno dice, servicio es todo. Bueno, porque es un término genérico, ¿vale? Más que abarca todo. Pero, ¿y qué es un diácono? Un diácono es aquel que se acuerda en Hechos cuando, para atender a las viudas y a las mesas, dijeron, vamos a levantar, elijan entre vosotros hombres prudentes, llenos de fe, ¿vale? Y aquí vamos a ver unos requisitos para el diácono, que ¿sabes qué es un diácono? Es aquel que sirve a Dios en cuestiones que tienen que ver cosas cotidianas, como la logística, el cuidar que las luces estén encendidas, el cuidar que las sillas estén bien, el cuidar que si estamos en invierno las estufas estén así, el cuidar que si hay alguna actividad, preocuparse de decir, bueno, a ver qué hace falta para que todo salga en orden, ¿vale? Eso es un diácono. Y los requisitos son iguales que la de un pastor. Por eso que si a ti te nombran, hermano, para algún trabajo de diaconía, tú ya estás nombrado, estás levantado. Pero miren este detalle. Los diáconos dice, versículo 8 de 1 de Timoteo 3, dice, los diáconos sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. Menos mal que aclara aquí bien. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y a esto, aquí viene la clave, y a estos también sean sometidos a prueba. Primero debe ser sometido a prueba y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, si son hallados irreprensibles. Así que, hermanos, servir a Dios significa remangarte y ponerte a servir. Y la mayoría de las veces servir en las sombras, sin que nadie te diga, aunque siempre un hermano te lo agradece, a mí. Y después de que Dios te ve, no el hombre, Dios te ve hallado fiel y te llama al ministerio del diaconado, al ministerio que Dios quiere. Porque os puedo asegurar, hermano, que todos los que hemos terminado siendo pastor de una iglesia, yo llevo 31 años en el Señor. Dios, si hago una recapitulación de mi vida, Dios me ha visto fregar baños, barrer iglesia, no un día. Porque, oye, hermano, se necesita. Ya me pilló a mí, yo ya no tengo escapatoria, ¿vale? Lo hacía con gusto. Porque estoy sirviendo a mi Dios y es mi gente. Si lo hago en mi casa, pregúntale a Sonia, hago lo mismo que ella, lo mismo, porque es mi casa y es mi gente. Yo la amo y le quiero servir como ella me quiere servir a mí. En la iglesia es lo mismo. Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Si yo en mi casa la tengo a mi mujer como un reo, limpia tú ya, y yo ahí un señorito, ¿vale? ¿Y en la iglesia qué voy a dar? ¿Cómo voy a cuidar de la iglesia siendo así? Y había visto todos los procesos, cargar para ir a evangelizar a la calle, cargar los bafles, verme solo con 40 grados de calor cuando convocas a unos hermanos para ir a evangelizar y termina estando solo. Y tú ahí dices la megafonía, ¿para qué? Si no conozco nada de esto, y te pones a predicar solo porque te dejaron ahí. No importa, es lindo. Entonces dice el Señor, este es hallado fiel. Ahora lo voy a constituir, levantar como pastor. Pero la iglesia la tiene que reconocer. Así que
Cuando una iglesia, por ejemplo, cualquier iglesia, se vota para un pastor, no lo está constituyendo, lo está reconociendo. Amén. Porque hay iglesias que los pastores son constituidos por la feligresía. Y eso no es bíblico. Porque para que la iglesia constituya un pastor, no tiene ningún tipo de autoridad. Porque ¿qué criterio? Pero sí reconoce. Así que, hermanos, clasificación de los ministerios. Y yo voy a ir ahora un poco más rápido, ¿vale? La clasificación de los ministerios son iguales que la clasificación de los dones. ¿Se acuerda que dijimos que los dones se clasificaban en dos? ¿Se acuerdan? Los fundacionales y los funcionales. Lo mismo pasa. Apóstoles y profetas fundacionales. ¿Y se acuerdan que yo les decía que aún la persona más carismática, la más carismática pentecostal de la tierra, honesta delante de Dios, te va a decir que hoy no hay apóstoles? Mi hermano es pastor de una iglesia pentecostal aquí en Pamplona. Y él se agarra la mano a la cabeza cuando ve todas estas irregularidades que hay doctrinales. ¿Vale? Pero sin embargo, no cuestionan cuando hablamos de los dones fundacional. Eso ya ahí la cosa cambia. Para una cosa es visible y evidente y para otra no. Así que, hermanos, miren, la palabra apóstol y profeta, o sea, estos dos dones, siempre iban juntas. Luego voy a dar unos detalles. Efesios 2:20. Estamos en Efesios 4, una hoja más atrás. Miren, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí, 2, Efesios 3:5, poquito más adelante. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí no toca pastor, maestro, es revelado. ¿Se acuerdan? El ministerio de la inspiración y la revelación que solo fueron dados a ellos. Y a decir verdad, de la misma forma que las escrituras tienen las mismas cualidades en el sentido funcional que un pastor, un maestro, etcétera, etcétera, más aún los apóstoles, porque los apóstoles venían a ocupar lo que luego dio lugar las escrituras, el canon del Nuevo Testamento, que ahora la iglesia ya no vivía del maná, de revelaciones del maná, ahora el pueblo tenía que sembrar la tierra, cultivar, cuidar, amén, organizarse de manera madura. Por eso los pastores están para madurar a la iglesia. Lucas 11:49. 11:49. Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Constantemente estos dos ministerios eran dados a la iglesia para fundar la iglesia. Ahora bien, claro, si nosotros hablamos de estos ministerios, a los tiempos que corren, hay que aclarar de que ¿por qué decimos que no hay apóstoles? Porque hay algunos que dicen, juegan con términos. Esto yo alguna vez lo he dicho, ¿vale? Pero para los que no lo sepan. Todos somos apóstoles, todos somos pastores, todos somos maestros, porque ejercemos en algún momento de nuestra vida como cristianos algunas de estas funciones. Pero de ahí ser llamado como ministerio principal es otro asunto. Apóstol significa enviado. ¿Me vas a decir que no somos enviados a este mundo como ovejas en medio de lobos? Somos apóstoles. Pero como juegan con esos términos y con la ingenuidad de la gente, porque son movidos por vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error, entonces juegan con estos términos y demás. Pero el apóstol, requisito de un apóstol. 1, haber estado personalmente con Jesús. Si yo un día se me cruzan las pinzas y le digo, hermano, he sentido el llamado de Dios a ser apóstol. ¿Vale? Entonces, que sepan que lo primero es que yo tendría que haber estado con Jesús en vida. Porque el que envía como apóstol es Jesús. Y si no, miren, vayan a Gálatas 1.
Porque el segundo requisito es haber sido escogido y enviado por Jesús. Dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, enviado, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Por lo tanto, no es un autoenviado. Y de esto, si vemos el principio, ¿vale? El principio espiritual. ¿Cuántos pastores y misioneros autoenviados hay en el mundo? ¿Saben una cosa que parece muy técnica, pero que es una cosa muy beneficiosa para las iglesias? ¿Sabes cuál es? Mira, yo como pastor, entra por esa puerta una familia que después de conocerla me dicen, mira, yo he sido pastor, he sido misionero por el mundo, he hecho grandes cosas, yo fundé iglesias aquí, allá y demás. Bueno, credenciales. Credenciales. Todo, porque aquí, hermano, para el que le guste, para el que no sé, hay una cosita que yo le doy gracias a Dios, ¿sabes cuál es? Que vivo en un país de orden. Y hay entidades que se vieron obligados a tenerla porque el gobierno vio tal desaguisado en las iglesias que fundaron la FEREDE. Y dije, mire, ustedes búsquense la vida, arréglense como sea, pero a nosotros no nos la líen. Nosotros queremos representantes y esos representantes tienen que tener unos requisitos y les vamos a dar unas credenciales para que puedan fundar una iglesia, abrir, poner un rótulo con un número de CIF. Y si no tienes credenciales, carta de recomendación pastoral. De repente Jairo dice, venimos años trabajando con Jairo, ¡buah! Jairo da la talla, es misionero, ama las misiones, pero necesita ir a Colombia. Bueno, Colombia tiene a su padre, ¿vale? Pero imagínate que es pastor, pero imagínate que lo enviamos a Ucrania con la familia. Tú, Vanessa, también irías, ¿eh? Te dice que no. Por favor, lo que está diciendo, no sabe lo que está diciendo, ¿vale? Lo mandamos a Ucrania y resulta que va a llegar allí, nadie lo conoce de nada. Claro, credenciales no tuvo la oportunidad de tener credenciales, pero una carta recomendando. Entonces yo, junto con Ariel, una carta al hermano Jairo, con el testimonio, con la vida de esto, él firma y sello. Toma la carta. Y él llega con eso y se les abren puertas. Y eso es orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero si yo vengo y digo, no, yo era un campeón, vamos, para definirlo en resumidas cuentas, yo era un crack. A ver, credenciales. No, a ver, ahí, bueno, carta de recomendación. Es que se me pasó. Entonces estas cositas son para tener la fiesta en paz, tener las cosas en orden y seguir conforme a lo que Dios quiere, ¿vale? Otro requisito es haber sido testigo de la resurrección. 1 Corintios 9, 1, 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque le estaban recriminando si era apóstol o no. Le dice, yo he visto a Jesús con mis propios ojos. Pregunto, ¿Pablo vio a Jesús con sus propios ojos? Pablo no fue contemporáneo con Jesús. Pero, madre mía, ya me hubiese a mí haber querido tener una conversión como la del apóstol Pablo. Y no me digas que tú no. Tú digas, no, eran otros. No, a mí me hubiera gustado tener en mi vida un encuentro como el que tuvo él. Claro que la pasó mal porque lo puso finito el Señor, ¿vale? Esa parte ya no nos gusta mucho, pero bueno. Pero el tema es decir, wow, se quedó ciego por el resplandor de su Señor, que le llamó al ministerio. ¿Vale? O sea, vio a Jesús. Y que si vio, se quedó ciego de su resplandor. Dice, ministrador de milagros, prodigios y maravillas. 2 Corintios 12, 12. Con todo, las señales de apóstol. Él podría haber dicho, las señales del cristiano. O decir, no, del apóstol. Han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esto simplemente para aclarar que hoy ya no hay apóstoles. Amén. Hoy hay, ¿sabe lo que hay hoy, hermano? Y esto grábatelo bien. Siervos inútiles. Porque lo que tenemos que hacer lo hacemos y lo hacemos de esa manera, ¿vale? Con temor y que yo sé que Dios ve, el amor de Dios es grande, amén. Pero Dios es eso. Hechos 2, 4, 3. Y sobrevino temor a toda la persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que, hermanos, nuestra
Y esto hay que aclarar, cuando en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento del apóstol y profeta, cuidado con esto, porque ellos no eran el fundamento, sino que ponían el fundamento. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 10 al 11. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. No dice que él es el fundamento. Puse el fundamento y otro edifica encima. Por eso uno siembra y otro riega. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Así que ellos pusieron el fundamento, pero el fundamento es Cristo. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Vale? Gálatas 1:1, que ya lo acabamos de leer, Pablo, apóstol, no de hombre, ni de hombre, etcétera, etcétera. Así que, hermano, función de cada ministerio. Aquí vienen, vamos a hacer unas ciertas aclaraciones, unas cosas muy bonitas, lindas, pero hay que aprender, ¿vale? En resumidas cuentas, cuando uno dice, bueno, a ver, un pastor, un maestro, ¿cuál es realmente la función que tiene? Bueno, lee 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, pues es la misma, ¿vale? Tienes textos como Efesios 4 y demás que también te dicen prácticamente lo mismo y demás. Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del apóstol, que es una autoridad suprema, una autoridad máxima sobre fe y conducta de todas las iglesias del cristianismo universal. Recuerden que, recuerda esto, que Dios cuando ve la iglesia no la ve como la ves tú y la veo yo. Él la ve, Dios cuando ve la iglesia ve, desde el primer cristiano que recibió el Espíritu Santo para formar la iglesia, que fue en el aposento alto, hasta el último creyente, hasta que no entre el último gentil, Cristo no vendrá, hasta el último gentil que se convierta al Señor, Él lo ve como un bloque, en el espacio del tiempo y geográfico, ¿vale? Universal, la iglesia universal de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios ve eso, Dios lo ve como un edificio. Por eso Efesios 2 también habla que somos el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en el cual vosotros siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios lo ve un edificio que se está edificando, no es, ya no está edificando, se está edificando hasta que sea puesta la última piedra. Entonces, los profetas, y aquí viene un punto que yo quiero aclarar, porque los profetas ayudaban a traer revelación, según como está expresado 1 Corintios, y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 12:28, dice, sugiere que ayudaban a los apóstoles a traer revelación a las distintas congregaciones que se iban dando mientras crecía la obra de Dios. Un ejemplo de ello lo tenemos en Lucas. Lucas no era apóstol. Lucas no era apóstol y es autor de 2 libros del Nuevo Testamento. El libro que lleva el Evangelio que lleva su nombre y el libro Hechos de los Apóstoles. Menuda responsabilidad, ¿vale? Algunos comentaristas creen que él era un escritor que él informaba datos y ponía fact, ¿vale? Pero es que si nuestro fundamento es por medio de la revelación, ¿qué decía en 2 de Pedro 2? Que los grandes hombres de Dios no es por interpretación privada, sino que siendo inspirados por Dios, traen la revelación, ¿vale? Entonces, si Lucas no tenía ningún tipo de revelación y simplemente transcribía hechos y demás, cuidado, podría haberse equivocado en detalles. ¿Pero qué era un profeta? Miren, vayan conmigo 1 Corintios 12:20. Miren lo que dice en esta lista. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol. Ese primeramente tiene una connotación cualitativa y cuantitativa. Es decir, la calidad es una cuestión de máxima responsabilidad. El apóstol era el máxima responsabilidad, ¿vale? Era el primer ministerio de una iglesia. Pero en el transcurso del tiempo era el primero en espacio de tiempo. El profeta era el segundo. Por eso fíjese, apóstol, profeta. Y siempre están juntos. Dice, primeramente, luego profetas. Lo tercero, maestros. ¿Se han dado cuenta que en 1 Corintios 12 no menciona pastor y evangelista como ministerio? ¿Por qué?
porque es un mismo don con diferentes roles. ¿Vale? Y el maestro viene a sustituir al profeta. El apóstol, cuando terminó el apóstol, los apóstoles no dieron lugar a otros apóstoles, dieron lugar a evangelistas, pastores y maestros. Por eso dice primero, segundo, tercero y luego vienen los demás. Pero es curioso, porque ¿quién sustituyó a un profeta? El maestro. ¿Qué decía según de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2? Como hubo falsos profetas, se levantarán falsos maestros. Así que, y esto. El evangelista, hermano, ya un poco es un ministerio que va dirigido al campo de las misiones y del mundo que está perdido. Pero mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Pregunto, para los que más o menos saben, Timoteo, ¿pastoreaba iglesia? Amén. Por ende, ¿enseñaba como un maestro? Amén. Pero miren lo que dice Pablo en primera de Timoteo 4:5. Según de Timoteo 4:5. Y dice, pero tú sé sobrio en todo, porque es el requisito de un obispo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Se dan cuenta que no son tres ministerios separados, sino que es uno con tres roles distintos? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? El pastor sirve, la responsabilidad principal es de enseñar. Te viene a apacentar, ¿vale? Traer pasto. ¿Qué diferencia hay de enseñar e instruir? Que enseñar es cuando la persona te da todos los elementos que tú necesitas para ejercer tu vida con la mayordomía que Dios necesita para tu vida. En el hogar, en tu trabajo, en la iglesia, con tu gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y escucha bien esto. A Jesús le llamaron maestro, pero nos equivocamos porque creemos que el maestro es un profesor. Entonces, no. A ver, el profesor es una persona que está dando ahí una clase que no tiene nada que ver con esto, muy bien, la clase y demás, se lava las manos, se va a su casa y ya es maestro. Y el pastor es el que está con la oveja, venga, deja por aquí, está por allí, y el maestro llega. Ahora voy a instruir. El instruir, por eso la palabra habla de enseñar a instruir en justicia, porque miren, por ejemplo, en cuanto al pastor, ¿vale? 3 ejemplos. Gálatas 1:4. Porque ¿saben una cosa, hermano? Cuando en Efesios, esto hay que aclararlo, cuando en Efesios dice apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, saben que la escritura, la expresión pastor y maestro, si fuera que pastor es una cosa y maestro otra, no estaría escrito de esa forma. Les voy a poner un ejemplo. Vayan conmigo a Gálatas 1:4. Porque esta forma de escritura es exactamente igual. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. No es que Dios sea una cosa y el Padre sea otra. Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, todos os lo hará saber. Tíquico, hermano, amado y fiel, ministro en el Señor. No es que hay uno que es amado y el otro que es fiel. Es la misma persona, es amado y fiel. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol y no es que sea apóstol y sumo sacerdote, es apóstol y. Es la misma expresión que utiliza es pastor y maestro. Si bien tiene sus distinciones, pero no son tan anchas como muchos creen. No son tan grandes como. Y les voy a explicar por qué. Miren, cuando uno tiene que enseñar, instruir como un maestro, ¿sabes cuál es el quid de la cuestión? Que para que una persona te instruya, ¿y qué significa instruir? Yo lo pongo de esta manera. El evangelista enseña en la calle, el pastor enseña en el púlpito y el maestro enseña en el aula.
Pero tanto uno como el otro, delante de Dios, cada palabra que sale de su boca tiene que ser respaldada por su testimonio de santidad, fidelidad y experiencia de vida. Por lo tanto, si yo confundo maestro con profesor y digo ese maestro porque da estudios bíblicos y nada más, pero no miro su vida, entonces ya no es maestro, es un mero profesor, ¿vale? Que, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan, ¿vale? Que la cátedra significa silla, que es donde se sentaban los maestros, los rabinos. Hacer lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque en el fondo no son maestros, son profesores. Entonces, ahí viene la diferencia. Así que la instrucción es obra de acumulación de datos que ayuda a adquirir conocimiento y se dirige solo a la inteligencia. Mientras que la enseñanza es obra del desenvolvimiento y se dirige a todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, toda tu mente. Entonces el pastor te enseña con el ejemplo. ¿Cómo hizo Jesús? Se enseñó con la vida. No solamente eran palabras, sino poder, autoridad. Así que, hermanos, ya concluyendo, claro, nosotros hablamos de ministerio, pero recuerda, hermano, que tiene Dios que llamarte a ti a un ministerio de la iglesia. Y posiblemente nunca estés detrás de un púlpito, ¿vale? Pero te toca enseñar, instruir, evangelizar a otros. Así que prepárate. No te dejes deslizar. Prepárate si amas a Dios, claro. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no, nos amamos a nosotros mismos. Porque si yo digo que amo a Sonia, yo deseo estar con Sonia los más tiempos posibles. Si yo digo que amo al Señor, yo deseo estar lo más tiempo posible con el Señor, es decir, con su palabra. Y de ahí empieza a desarrollarse un carácter, imagen, que tarde o temprano Dios me va a hallar fiel para la obra del ministerio. Pero dice, tanto hermanos, si yo deseo, pero no soy fiel, cuidado con esto. Recuerden la diferencia de enseñar e instruir y los requisitos, hermanos. Los requisitos porque el día que tú desees ser pastor, maestro, ya que Dios te llama a un ministerio, Dios te tiene que hallar fiel y Dios te va a constituir y la iglesia te tiene que reconocer. Porque la iglesia tiene esa responsabilidad de mirar que el pastor sea irreprensible. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, amén, hermanos. Padre Santo, como toda tu palabra, estaríamos horas y horas hablando, enseñando. Y Dios, pero lo más importante de todo, yo te pido, Señor, en esta mañana, que tu palabra haya calado en los corazones de mi hermano, haciendo lo que tú entiendes que en cada uno de ellos debe hacer la palabra. O redarguir, o enseñar, o instruir, porque solo tú lo sabes y eres el único que ministras las palabras en los corazones y las mentes de las vidas. Y yo te pido que, como dice también tu palabra, que tu palabra no vuelve vacía, que no vuelva vacía esta predicación, Señor. Que realmente nos pongamos, Dios mío, y entendamos que estos llamados de ministerio no son para 2 o 3, Señor. Son para tu iglesia, para aquellos que se ponen, se arremangan y se ponen a trabajar para tu obra, Dios mío. Te lo pido, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes en esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.